Pues sin más, bueno, antes de entrar a la palabra, me gustaría que, como es costumbre, salgamos de nuestro lugar y nos saludemos, ¿verdad? Así que te voy a invitar a que saludes a alguien que no conoces, a alguien que tal vez todavía no te aprenda su nombre y que ahora sí que nos lo aprendamos, ¿verdad? También quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo por internet, por Facebook y que, pues, nos siguen. Es un privilegio el tenerlos a través de estos medios de redes sociales. Se la perdieron, ¿verdad? Miren, ya se anda matando el camarógrafo. Lo bueno es que nada de eso se ve, ¿verdad? Eso es detrás de las cámaras. Se nos anda accidentando aquí el camarógrafo, pero qué bonito se ven. Qué rico calorcito, ¿verdad? Así que cuando nos vayamos a quejar del calor, acuérdate que allá en Arizona, allá en Mexicali, allá se hace calor, ¿verdad? Me han platicado alguien que fue este fin de semana que pasó, que han llegado hasta los 106, por ahí así que digo, no, pues mejor ni digo nada, ¿verdad? Porque aquí estamos en la gloria. Pues como el pastor Enrique bien lo anunció, el día de hoy nos toca el analizar el libro de Esther. Hemos venido estudiando cada uno de los libros del Antiguo Testamento y pues creo que él ya lo resumió, así que esta vez no vamos a poner el video. Él ya lo resumió de principio a fin, pero vamos a, como ya es costumbre, vamos a pasar el video. Si tú quieres ver algún video de los que ya hemos pasado, se encuentran en YouTube. Nada más pones el nombre del libro que estás buscando y el ministerio se llama Leer Más. Irónicamente, ¿verdad? Es video, pero dicen Leer Más. Yo creo que es para que te interese más la historia. Este video es de 10 minutos y nos va a resumir lo que es el libro de Esther, y de allí vamos a sacar una enseñanza muy práctica el día de hoy que creo que te va a interesar bastante. Así que vamos a apagar las luces, si alguien me ayuda, y vamos a la cámara y la acción. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa.
Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Ester, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Ester revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Ester se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Ester responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Ester recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim.
El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora al final salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego los dos banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Ester nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Ester. Pues espero que con este resumen te haya interesado leer la historia. Solamente son 10 capítulos, pero muy interesantes. Si lees 2 capítulos por día, antes del próximo jueves ya habría leído todo el libro de Ester. Antes de entrar a la enseñanza práctica, déjenme hacer un paréntesis. Se me estaba casi olvidando. El día de ayer el pastor Enrique y yo tuvimos la oportunidad de ir a visitar la iglesia donde entregamos las mochilas hace unas semanas atrás, y muy agradecidos todos ahí en la iglesia. Les mandan este pequeño banner, este pequeño letrero que ellos hicieron a mano. Y pues si saben leer mano escrita le van a entender, si no, a mí me costó un rato entenderle, ¿verdad? Pero lo hicieron a mano y dijeron que lo quería que lo compartiera con toda la congregación, así que con mucho cariño la iglesia de Tabernáculo de Dios allá en Tijuana les manda este obsequio, este detalle, y pues muy agradecidos. Los niños están ocupando sus mochilas, sus útiles escolares, y bueno, gente muy linda, muy adoradora de Dios, y bueno, el día que quieran volver a acompañarme, déjenme saber. Y pues estamos constantemente, el pastor Enrique y su servidor, yendo a visitar a Tabernáculo de Dios, porque pues Dios nos llamó a la hermandad, ¿verdad? A pesar de que hay distancias, hay barreras, fronteras, bueno, para Dios no hay nada de eso. Pero sin más, déjame pudiéramos sacar tantas cosas de este libro, pero el tiempo no nos daría. Entonces vamos a enfocarnos en uno de los elementos claves de esta historia, que en el resumen no hace tanto énfasis, pero lo que hace que dé un giro a la historia, como lo menciona el narrador, es cuando Ester platica con Mardoqueo, su tío, y entonces le dice: si me presento delante del rey y el rey no me ha llamado, mi vida va
de por medio. No sé si te pudieras imaginar, tal vez sí sea sencillo, ¿verdad? No me quiero meter en política, pero hagan de cuenta como que el presidente, si te presentas ante él y no fuiste llamado, pues se enoja, ¿verdad? Y te puede mandar matar. Algo así es la historia. Entonces, era algo donde cuando lo ves como un libro, pues dices, ay, ya sé en qué va a acabar, ¿no? Dios va a ser con ella, Dios la va a proteger, pero cuando lo ubicas en tu persona, que no sabes en qué va a seguir en tu vida, qué va a ser lo siguiente, ahí es donde pues te das cuenta el paso de fe que dio Esther. Y para dar este paso de fe de presentarse ante el rey y decir, bueno, si en eso está de malas, si me manda a matar, dice, si perezco, que perezca. Algo clave que le pide no solamente a Mardoqueo, su tío, sino a todos los judíos, es que ayunen por ella, que ayunen 3 días. Y entonces te voy a leer esta parte, está en Esther capítulo 4, ahí en tus notas del mensaje está, si te hacen falta levanta tu mano y ahí te van a hacer llegar una. Ahí viene todo del verso 8 al 16. Y déjame te leo en la Nueva Versión Internacional. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Hatac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Verso 10. Entonces ella ordenó a Hatac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y del pueblo de las provincias del reino saben que cualquier hombre o mujer, sin ser invitado por el rey, que se acerquen a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, o sea, hagan de cuenta como una excusa, verso 13, mandó decirle: no te imagines, porque estás en la casa del rey, serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Verso 14, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. ¿Te das cuenta la fe de Mardoqueo? Dice, si no viene a través de ti, va a venir a través de alguien más. Dice, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si has llegado al trono precisamente para este momento, para un momento como este? Verso 15. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y únete a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Ya por 3-4 semanas más o menos te he hablado acerca de la importancia de la Biblia, te he hablado acerca de la importancia de la oración, de cómo orar efectivamente, y el día de hoy te quiero compartir acerca del ayuno. El ayuno es una herramienta que Dios nos deja a través de su palabra, que pues así como la oración a veces no es muy popular porque pues precisamente va en contra de nuestra naturaleza carnal, y te lo digo porque pues en mi caso a mí me gusta mucho comer, disfruto mucho de comer. Hay quienes comen por necesidad, pero hay quienes comemos no solo por necesidad sino por placer, ¿verdad? Y entonces el ayuno no es muy popular y pues tengo que confesarme que no soy muy fanático del ayuno, pero tengo que enseñar acerca de él porque es algo bíblico. Y todos hemos estado en crisis, en momentos de angustia, en momentos de decisiones, en momentos donde queremos saber la voluntad de Dios en algo muy específico, y esta es una herramienta excelente. En lugar de hablarle a Periquita para pedirle qué opina y demás, eso sí, el consejo, dice Proverbios, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero muchas veces estamos buscando más que un consejo, estamos buscando que la gente nos diga qué hacer, y entonces eso está ocupando el lugar de escuchar la voz de Dios. Es más fácil escuchar la voz de un humano a esforzarme y meterme en ayuno, como en este caso Esther está diciéndoles: por 3 días no coman ni beban nada. Obviamente aquí, entre paréntesis, si tú estás enfermo o el doctor te dice que por condiciones médicas no ayunes, hazle caso al doctor.
pero 3 días es un ayuno bastante fuerte, sobre todo que está diciendo no coman ni beban nada ni de día ni de noche, ¿verdad? Entonces es uno de los ayunos más extremos, pero en la Biblia, ahorita vamos a ver, hay algunos otros tipos de ayuno. Ayuno básicamente es hacer un lado lo que a ti te produce placer, entre ellos algo como la comida. Tal vez tú digas, bueno, yo no disfruto tanto de comer, pero es algo que es una necesidad esencial del ser humano. Y vas a hacer un lado esa necesidad. Michael, could you lower the volume, please, a little bit? Es algo que tienes que decirle a Dios, ocupo que hacer un lado mis necesidades para escuchar tu voz. Ocupo saber que tú me dirijas qué es lo que tengo que hacer. Entonces ese es el asunto esencial del ayuno. Pero mira, vamos a seguir en la historia de Esther, Esther capítulo 4, verso 16. ¿Cómo funciona el ayuno? Dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Número 1, el ayuno nos prepara siendo ayuda para concentrarnos en Dios y en la oración. Ese es uno de los objetivos del ayuno. El que cada vez que sientes que te rechina el estómago, pues allí te pones en oración. Es uno de los objetivos. Yo creo que todos hemos ayunado cuando andamos a las carreras, pero son de esos ayunos no planeados, ¿verdad? Que de repente, es el mediodía y no desayuné y demás. Ese no cuenta delante de Dios. Déjame, ya te puse triste. Ese tipo de ayunos no funciona. El ayuno no es nada más así como te dice el doctor, pues vas a hacerte unos análisis, necesito que te presentes en ayunas. Ese tampoco es ayuno delante de Dios. Un ayuno delante de Dios es hacer un trato con Dios y decirle, Señor, quiero estar en oración contigo. Y puede ser como en este caso de Esther, porque esta situación está fuera de mi control, pero quiero estar en ti, quiero estar en comunión contigo, que tú me ayudes. Entonces, número 1, me prepara siendo ayuda para concentrarme en Dios y en la oración. Entonces, tengo que aumentar mi oración. Como te digo, si me quedé sin comer porque ando a las carreras, eso no cuenta. Es ayunar, pero vas a aumentar tu oración. Entonces tienes que planearlo bien, porque no solamente es dejar de comer, es estar concentrado en Dios. Si es posible, un día en que estés tranquilo, que no andes corriendo y que te metas en oración con Dios. Entonces el ayuno debe de ir acompañado con oración. Si nada más es ayuno así porque, como te comento, te lo ordenó el doctor o porque no te acordaste de desayunar y se te olvidó el lunch, pues ese ayuno también se lo puedes ofrecer a Dios, ¿verdad? Pero el objetivo es que estés en oración. Entonces, número 2, el ayunar nos prepara para una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Estoy buscando una manifestación, o sea, un milagro de Dios. Y miren Daniel capítulo 8, lo que sucede cuando tú oras y ayunas. Del capítulo Daniel 8:14 dice, nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí a aquel hombre que me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En este momento, una mano me agarró, me puso sobre mis manos, se puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Verso 12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada. ¿Desde cuándo? Desde el primer día en que propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes del primer rango, y me quedé ahí con los príncipes de Persia, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Irónicamente aquí Daniel interpreta sueños, pero hay un momento en que él tiene un sueño que él mismo no puede interpretar.
Y entonces se mete en oración y en ayuno, y es cuando viene este ángel y se le aparece y le dice: por 21 días se me opuso el príncipe de Persia. Y aquí no se está refiriendo al príncipe de Persia terrenal, sino se entiende que es una potestad espiritual, que se estaba pues de demonios, porque pues son los que se oponen a Dios. Y entonces dice que tuvo que venir un ángel de primer rango, que es Miguel. En otras versiones lo menciona como arcángel, y entonces se entiende que él fue, Miguel, el que hizo un lado a este príncipe de Persia, y entonces pudo venir este ángel que era mensajero y darle el mensaje a Daniel. Todo esto con nuestros ojos humanos no lo podemos ver. Y entonces hay veces que pues nos desesperamos y decimos: pues es que cuando oro no, Dios no me responde. No sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces tenemos que orar, ayunar y mantenernos en esa concentración, con fe, pidiéndole a Dios. Entonces te vengo hablando acerca de que el ayuno tiene que ir acompañado de oración, y que va a haber manifestaciones sobrenaturales. Va a haber situaciones, como te digo, es una herramienta que no es muy popular, al menos las veces que yo he encontrado gente en crisis pidiendo ayuda, ya sea en consejería o en situaciones así. Es más común la oración, pero si Dios nos está dejando a través de las historias de la Biblia que ayunaban, como en este caso Esther, iban a exterminar al pueblo de Israel, algo parecido a la Segunda Guerra Mundial, y se puso en oración el pueblo completo por 3 días, y el milagro sucedió. Si Dios lo está dejando allí, no es para presumirnos, no es para que digamos: ay, si los judíos son el pueblo consentido de Dios. No, lo está dejando como ejemplo de que tú y yo, que si tenemos angustias de que qué va a pasar con que si el muro, que si no el muro, que qué va a pasar con situaciones de trabajo, de empleo no empleo, que ponte a orar y ayunar, así como Esther. Aquí Dios lo hizo con Esther, lo puede hacer con nosotros. Dios no tiene hijos consentidos, nada más tiene hijos que conocen mejor la Biblia y la ponen por obra. Entonces esta es una gran herramienta. Mira, número 3, el ayuno nos prepara rompiendo cadenas en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros batallamos a veces en quitar alguna adicción de nuestra vida? No levantes la mano, pero mira cómo dice en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y allí es donde entra el ayuno. No solamente orar, sino de verdad una búsqueda del rostro de Dios. En otras palabras, una búsqueda de saber su voluntad. Haz de cuenta cuando tú tienes un cheque y lo firmas, y cualquiera le puede rellenar la cantidad y el nombre. Algo así, es decirle a Dios en oración y en ayuno: Señor, lo que tú me digas lo voy a hacer. No importa lo que tú me ordenes, mi voluntad está rendida a ti. Entonces es cuando Dios te revela su voluntad. Porque muchas veces le pedimos a Dios: Señor, dime tu voluntad, y Dios no la dice. Ay, Señor, pero qué floje. No, mejor no. Y entonces nada más la queremos saber así como informativa, pero no nos estamos rindiendo para hacerla. Entonces es lo que está diciendo ahí: que oren y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Y entonces aquí viene la promesa. Esta es la condición, ¿verdad? Esas 5 cosas. Ahora vienen las consecuencias. Dice: entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el ayuno va a romper situaciones en mi vida, ya sea de adicción, de carácter, pero tengo que cumplir con estas 5 antes, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. Para recordar, la humillación delante de Dios no es tener la ropa rota ni caminar así viendo hacia el suelo. La humillación que Dios busca es el que yo quiera reconocer que no sé nada. O sea, decir: lo único que sé es que no sé nada. ¿Por qué? Porque si tú crees que lo sabes todo, Dios dice: pues síguele como vas, porque no te puedo enseñar. Si has conocido a gente, no voltees a ver a nadie, ¿verdad? Pero has conocido a gente que: yo ya sé eso, no me digas, ya sé. Esa es una persona que no se está humillando. Entonces dice Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Te das cuenta, esta promesa es para quienes conocemos de Dios. Dice: y oraren y buscaren mi rostro
y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, son 5 características, entonces se cumple. Entonces, para eso es el ayuno. Es una herramienta que va junto con la oración, que cuando yo cumplo con humillarme, orar, buscar el rostro de Dios y convertirme de mis malos caminos, ¡pum!, funciona, que entonces Dios escucha desde los cielos, puede mandar ángeles y si alguien se le opone, Dios viene y te manda la artillería pesada y entonces llega la respuesta a tu vida. Vamos a ver el cuarto punto. El ayuno también sirve para declarar mi dependencia de Dios, porque algo que el ser humano tiene mucho desde el huerto del Edén es que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. No ocupo de nadie, no, yo solito puedo. Y la Biblia nos deja bien claro que Dios quiere una familia y que nos diseñó para estar conectados con Él, para ir de la mano. Entonces, no sé si te has encontrado desde niños de 2, 3 años que les quieres enseñar a caminar y no quieren, o los quieres enseñar a cruzar la calle y no, se jalonean, yo solo puedo. Y bueno, algo así es nuestra actitud, como de un niño de 3 años que está pretendiendo saber más que Dios. Y Señor, no me digas cómo tratar a mi familia. Señor, no me digas cómo administrar mi dinero. Señor, no me digas cómo cuidar mi cuerpo. Y hay veces que tal vez no lo decimos con palabras, pero en nuestras actitudes, así es. No buscamos la dirección. Decimos, solamente cuando me meten problemas, entonces te busco, Dios. Entonces el ayuno es declarar mi dependencia de Dios. Mira, en Esdras capítulo 8, el pueblo de Dios es más o menos contemporáneo a la historia de Esther. Dice, luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. ¿Te das cuenta cómo cuando vamos estudiando todos los personajes, cómo hacen pactos, cómo hacen tratos con Dios, Dios responde? La cuestión, y no quiero nada más enseñarte a la mitad de decir haz un pacto con Dios y Dios te va a ayudar, sino también el que ya que te ayude tienes que cumplir lo que hayas prometido, porque dice la palabra que mejor es que no prometas nada a que delante de Dios llegas y prometas y después no cumplas. Entonces, Dios es un Dios de pactos y de hecho hasta Marcos Witt canta de eso, ¿verdad? A lo largo de la Biblia te encuentras muchos pactos, muchos tratos y tú puedes hacer con Dios esos tratos, por eso deja ejemplos. La cuestión está que tienes que leer toda la Biblia y irla entendiendo. Santiago dijo, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, piden nada más cosas egoístas. Entonces, ahí es nada más para aclarar, hacer tratos, pactos con Dios, pero cosas, porque dicen riñen y se hacen la guerra, piden y no reciben, porque cuando piden, piden con malas intenciones para gastar en vuestros deleites. Versión Reina Valera, ¿verdad? Vuestros deleites. Pero es eso, que a veces que quiero hacer tratos con Dios como si fuera el genio de la lámpara maravillosa y Señor, concédeme el Corvette rojo del año y le sobo allí la lámpara y ya, pues Dios no me contestó. O sea, ¿para qué quieres el Corvette rojo? En tu corazón qué hay? Que al rato ahí ando presumiendo de soltero con el carro rojo allí, o ¿para qué? ¿Para qué quiero el carro, verdad? Si mi camionetita de 4 cabemos bien, no, yo quiero el carro de 2 plazas nada más. Entonces lo que hay dentro de mi corazón pues es egoísmo, dentro de otras cosas. Entonces tengo que hacer tratos que me lleven a depender de Dios y que sean para la gloria de Dios. Que la gloria de Dios, como en este caso, en la historia de Ruth, quien recibió la gloria fue Dios. Es por eso que aparentemente no se nombra, pero cuando ves toda la historia dices, qué irónico, ¿no? Lo que Amán estaba tramando, ahorcar a Mardoqueo en ese palo, en esa estaca, ahí es donde terminó él. Eso solamente la gloria de Dios lo puede hacer. Entonces, es para eso que Dios hace milagros, para demostrarle a otros su gloria. Número 5. El ayuno nos disciplina y nos da dominio propio.
Ay, ahí es donde ya les digo que tengo que enseñarlo aunque no me guste, ¿verdad? Dominio propio de decir, tengo que yo someter mi carne y aunque mi carne quiere comer, aunque mi cuerpo pide comida o pide agua, yo le obedezco a Dios y hice un trato con Dios de no comer por X tiempo, se lo voy a cumplir a Dios. Mira cómo lo dice Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ¿qué? Ajá, entonces no vamos a ayunar para buscar andar sacando demonios, porque el contexto de ese versículo es porque hay un hombre endemoniado que los discípulos quieren sacar el demonio y entonces no pueden, y entonces vienen con Jesús y le dicen, maestro, no podemos sacar a este chamucado, no lo podemos liberar. Y le dice Jesús, es que este género solamente sale con oración y ayuno. Entonces no vamos a ayunar para estar sacando chamucos. De hecho, Jesús no nació para andar exorcizando gente. En Lucas 4, 18 y 19 dice exactamente para qué Él vino, y Él vino para sanar a los enfermos y dar libertad a los cautivos. Y si alguna de ese tipo de libertad era hacer un exorcismo, lo hacía, pero Él no andaba de cazafantasmas, porque me he encontrado gente que para hacerse famosa anda de cazafantasmas y entonces te dice que ores y ayunes como pues buscando chamucos en dónde están. No, Dios nos mandó a la gran comisión, a enseñarle a la gente acerca de la Biblia, y si un chamuco se atraviesa, entonces lo reprendes y lo sacas, pero no vamos a ayunar porque andamos de cazafantasmas, ¿verdad? Entonces el ayuno nos va a disciplinar y nos da dominio propio. O sea, primero es Dios y me domino mi carne. Número 6, el ayuno manifiesta nuestra cooperación con otros al orar en grupo. Y entonces aquí en la historia de Esther se ve muy claro que es Esther y Mardoqueo que se ponen de acuerdo, pero también a todos los judíos que pudieron comunicarles se pusieron de acuerdo. Entonces, cuando tú oras puesto de acuerdo, suponiendo como familia, aunque estén teniendo problemas, dice la palabra que una casa dividida contra sí misma no permanece, ¿verdad? Entonces tiene que haber un acuerdo en la oración. Mira, como lo dice en el libro de Joel 2, 15 y 16. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. O sea, está hablando de muchas personas, ¿verdad? Verso 16, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. ¿Te das cuenta que hasta los niños en este texto está incluyéndonos en el ayuno, en la asamblea? Dice, salgan de su alcoba, saquen de su alcoba al recién casado y a la recién casada de su cama nupcial. Ándale, a los que andaban de honeymoon también, órale. Cuando hay problemas nos tenemos que poner de acuerdo. Y entonces dice que proclamemos ayuno y convoquemos a una asamblea solemne, o sea, a un culto especial para buscar a Dios y a su presencia. Entonces, cuando es en grupo, Jesús lo dijo, que cuando se ponen 2 o 3 de acuerdo en algo, pidiéndoselo al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo va a dar por hecho. Entonces, junto con eso, el ayuno lo vuelve una herramienta súper efectiva para interceder por otros. Y de hecho, en un futuro cercano vamos a estar organizando un ayuno para pedir por todas aquellas personas que conocemos, ya sean vecinos, compañeros de trabajo, gente que conocemos, pero al mismo tiempo ellos no conocen de Dios. Y entonces, sin decirles nada, haz de cuenta como misiles teledirigidos, tú puedes orar por esa persona y entonces esa persona es tocada por la presencia de Dios. Y entonces, obviamente, cuando Dios interviene muchas veces, pues ¿cuándo es que la gente se vuelve más sensible a buscar de Dios? Cuando hay felicidad, abundancia, cuando todo les va bien, cuando les acaban de dar un aumento de sueldo. ¿Cuándo es que la gente busca de Dios? Cuando hay problemas, ¿verdad? Cuando hay situaciones de escasez, cuando hay cuestiones de que puedo perder mi trabajo o ya lo perdí. Entonces, cuando estamos orando y ayunando por alguien,
Los milagros a veces al principio, para que haya un milagro, tenía que haber un problema que nadie puede resolver, ¿verdad? Porque a veces yo así oraba y le decía, Señor, quiero ver tu gloria, tus milagros. Y una vez me puse a analizar y dije, para que haya milagros antes tiene que haber un problemón, ¿verdad? Un problemón que nadie puede resolver más que Dios. Y entonces se presenta el milagro. Entonces cuando estamos orando, intercediendo por un ser querido, no te extrañe que a veces pues la cosa se ponga fea antes de que suceda el milagro. Entonces, pero pues orar y ayunar por nuestros seres queridos, ¿verdad? Te voy a dar las dos últimas razones para ayunar, y estas vienen explicadas en Isaías 51. Y entonces el ayuno nos hace responsables del cambio. O sea, yo tengo que decir, aquí la cosa está mal, ¿quién va a interceder? ¿Quién se va a poner en la brecha? ¿Quién va a ayudar? Como te digo, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que están teniendo problemas? Yo volteo a ver a mis vecinos y no se les ve cara de muy contentos, como que tienen una cara de que qué fastidio vivir. Y entonces digo, pues, ¿a quién va a hacer algo, verdad? Si Dios me está permitiendo verlo, es porque entonces a mí me corresponde hacer algo, ¿verdad? ¿Alguna vez has escuchado a tus vecinos así con unos gritotes a todo lo que dan, diciéndose cosas bien feas? Bueno, entonces, ¿quién va a ser el agente de cambio? Sin decirles nada, tú ponte a orar por ellos, ¿verdad? Y el ayuno es una arma de intercesión. Y esto lo viene explicado en Isaías 58. Te voy a leer 12 versículos, pero mira qué hermosos. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de todos sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación santa que nunca abandona las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que están cerca de mí. Hemos ayunado todo el día, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan y al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A esto le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Verso 6, no, esta es la clave del ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encadenados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropas a quienes las necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Verso 8, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Qué claro, ¿verdad? Qué claro, o sea, no se trata solamente de dejar de comer y como ya dejé de comer estoy de malas y entonces alguien se me acerca y lo ando mordiendo, ¿verdad? Es de que voy a estar en oración en la presencia de Dios con el objetivo de ayudar. Y de hecho este texto es el que está leyendo Jesús en Lucas 4, 18 y 19. Es este que dice
suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que necesiten hogar. Y eso es lo que está leyendo Jesús y dice, esta promesa hoy se ha cumplido, esta escritura. Entonces, es interceder, es ponerme en la brecha, es decirle a Dios, estoy buscando tu voluntad, y si Dios te muestra, tú eres el personaje que tiene que hacer el cambio, entonces decirle a Dios, heme aquí, yo lo voy a hacer. Entonces se escucha muy, muy suave el decir Dios me va a responder cuando yo le pida. Pues sí, pero vamos utilizando esta herramienta para interceder para lo que Dios le interesa, no para mis intereses egoístas, no para que Dios haga mi voluntad. Hay quienes toman el ayuno así como si fuera una huelga de hambre. Sí se han enterado, suponiendo cuando alguien está en una manifestación y quiere que el gobierno haga algo, y entonces se ponen ayuno en huelga de hambre. Y entonces los del gobierno, pues después de las 3, 4 primeras semanas, pues dicen, ay, este amigo se va a morir, y los de la prensa ahí lo están televisando y entonces tengo que hacer algo. No, ese no es el objetivo del ayuno. No es para convencer a Dios y hacerle manita así de, Señor, contesta. No, no, no. El ayuno es para yo estar sintonizado con Dios y escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Te voy a invitar a ponerte de pie. Ya terminé. Nada más quiero cerrar con algo un ejemplo que me hizo clic en la cabeza. Dios está hablando todo el tiempo. De hecho, no sé con este ejemplo si te quede más claro. No sé si sepas que aquí en el aire hay un montón de voces, de señales, no te quiero espantar de que hay voces y yo no oigo. No, no, no. Si tú te entra una llamada por teléfono en el celular, las señales están viajando por el aire, ¿verdad? Y entonces tú con el celular el celular transforma esas señales y entonces ya escuchas la voz. Igual si tienes un radio, entonces las ondas de radio que están en el aire, ese aparato las transforma y entonces es música y puedes escuchar música. Igual la televisión, todas esas señales viajan en el aire. Bueno, algo parecido es la voz de Dios. Dios te está hablando todos los días, todo el tiempo. La cuestión es que el aparato receptor, ese eres tú. Y entonces cuando tú no estás sintonizado, Dios te está hablando todo el tiempo, pero point, point, así como un radio que no está bien sintonizado, ¿verdad? Puro ruido y no escuchas nada. Y es el mejor radio del mundo. Hay radios, mi suegro sabe de radios, ¿verdad? Que cuestan miles de dólares, pero si no lo sabes sintonizar, pura estática es lo que escuchas. Bueno, algo así sucede con la voz de Dios. Entonces, la oración y el ayuno nos sirven para quitar todas las demás voces que hay y entonces escuchar la voz de Dios y decir, ok, Señor, ahora entiendo que esta es tu, obviamente orando y leyendo la palabra, pero te vuelves sensible a la voz de Dios y decir, es cierto, estaba yo en un error, o Señor, yo soy el que tengo que hacer algo. Y entonces para eso es la oración y el ayuno, para sintonizarnos y estar escuchando bien clara la voz de Dios, porque Dios habla todo el tiempo. Y hay veces que pensamos que solamente habla cuando necesito tomar una decisión. Dios nos está hablando todo el tiempo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios allí en tu mente. Tú sabes platicar con Dios así como se platica con un amigo y decirle a Dios si te ha estado faltando en lo personal ayuno, oración, y si ese es el caso, que ponerle fecha, el que allí tú y Dios en tu corazón le pongas fecha, así como yo le pongo fecha, y decir, Señor, quiero empezar a utilizar esta herramienta, o seguir utilizando esta herramienta, o experimentar con esta herramienta del ayuno y acompañarla de oración de tal manera que escuche tu voz. Allí díselo en tus palabras. Señor, muchas gracias por este ejemplo que dejaste en la vida de Esther. Gracias porque ella se tomó de esta herramienta y su vida dependía de ello. Y no solamente la vida de ella, sino la vida de todos los judíos.
Padre, gracias porque también dejas el ejemplo, el milagro tan tremendo que tú haces para cambiar el decreto que ya estaba proclamado de que iban a ser destruidos todos los judíos. Padre, sabemos que esto es un ejemplo de lo que tú puedes llegar a hacer en nuestra vida. Señor, dirígenos, guíanos y que nos levantemos, Señor, a hacer tu voluntad. Que cuando escuchemos tu voz, Padre, no solamente sea para tenerla como más información, sino realmente el empezar a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, despiértanos de la flojera espiritual, Señor, de las ganas a veces de comer y de disfrutar de comer, para dar paso, Señor, a tu voz, a escucharte, a estar en sintonía contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos retiramos de este lugar, Padre, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga haciendo meditar en esta palabra, en esta verdad, y que la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Estamos despedidos y no se olviden despedirse los unos de los otros.